Buenos días, hermano, ¿cómo están? Saludos desde aquí, desde el sur de la Florida. Hoy quiero compartir con ustedes una escritura que está en el libro de Éxodos. Y nosotros sabemos que la vida de Moisés muere a los 120 años. Y nosotros sabemos que la vida de Moisés se divide en cuatro etapas de su vida. Nosotros, cuando él mata a el egipcio, cuando tenía 40 años, él huye al desierto y en el desierto él pasa 40 años y después que él saca al pueblo de Israel de Egipto, él pasa 40 años dando vuelta en el desierto hasta que iban a tomar la tierra prometida y Moisés no pudo entrar por su ira, por su desobediencia. Y nosotros sabemos que los primeros 40 años de Moisés es Moisés tratando de ser alguien en la vida. Él era una persona que estaba estudiando, estaba prosperando, tenía buena posición, estaba en la corte del faraón y estaba luchando por ser alguien en la vida. Y de la noche a la mañana la vida de Moisés cambia radicalmente y tiene que huir al desierto y pasa 40 años en el desierto apacentando ovejas, ganándose la vida, apacentando ovejas. Se casa en esos 40 años con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote madianita. Y en esos 40 años, Moisés, tratar de ser alguien, se convierte en un don nadie. En esos 40 años, Moisés es un don nadie. Pero cuando Dios tiene un encuentro con Moisés en el desierto, después de ese tiempo, Moisés empezó a vivir ya no como un don nadie, sino que él empezó a vivir aprendiendo a ser alguien para Dios. De tratar de ser alguien a ser un don nadie, a tratar de ser alguien para Dios, que al fin y al cabo es lo más importante de la vida, tratar de ser alguien para Dios. No importa lo que tú pienses de ti, lo más importante es qué piensa Dios de ti. No es tan importante lo que tú tienes, sino lo que tienes que Dios te ha dado. Entonces nosotros vemos que en el capítulo 3 Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú vayas a casa de Faraón y que le diga que deje salir al pueblo de Israel de Egipto. Moisés no quería ir porque él ya había perdido prácticamente toda la fuerza, toda la esperanza para poder hacer algo por sus propios medios, por su propia fuerza. Y él trata de poner excusa a Dios de no ir al faraón. Y él primeramente, Dios le dice que vaya y que hable con los ancianos de la congregación de Israel que estaban en Egipto. Pero él dice: ellos no me van a creer que yo estuve hablando contigo. Entonces él le dice: dile que John Van Hey te ha mandado, o él está diciendo: dile que Jehová o que Yahweh te ha mandado. Ese es el nombre sagrado de Dios. Yahweh, o son 4 letras en hebreo, John, Hey, Van, Hey. Son 4 letras que cuando hicieron la traducción al griego la cambiaron por el nombre Jehová, pero detrás del nombre de Jehová o del nombre Señor o Lord están el tetragrama de las 4 vocales de la palabra de Dios. Y él le está diciendo: dile que Yahweh te ha mandado. Y nosotros sabemos que ya el pueblo de Israel conocía el nombre sagrado de Dios.
el nombre sagrado de Dios y que era un nombre que solamente algunos líderes en el pueblo de Israel conocían, que el nombre de Elohim o el nombre de Dios era Yahweh, era el nombre sagrado de Dios. Más adelante después en Moisés escribe en el segundo mandamiento que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y Jesucristo había orado de ese santificado sea tu nombre, porque el nombre de sagrado de Dios tenía que santificarlo y apartarlo para la oración y la relación que tenían que tener con Dios. Entonces cuando él llega a Egipto y le dice que el significado del nombre de Dios en hebreo es el verbo ser, pero él está diciendo ve y yo estaré contigo. Ve al pueblo de Israel y ve al faraón, porque yo estaré contigo. Yo estaré con ustedes. Y este es el corazón de las promesas del pueblo de Israel, que Dios siempre iba a estar al lado de ellos. Que el que le había dado el ser, el que le había dado su alma, el que llena todo, el que tiene la existencia, estaría contigo donde quiera que tú vayas. Y él le dice, dile que yo estaré con ustedes, y que le digan al faraón que deje salir al pueblo de Israel. Aún así, ya Moisés continúa dudando en el poder de Dios. Y Dios le dice en el capítulo 4, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala a la tierra. Y él la echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ellas. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió en vara en sus manos. Y estos creerán que se te apareció Jehová, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces él le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice, yo tengo una vara. Él le dice, tira la vara. La vara se convierte en una serpiente. Y él le dice, ahora recoge, toma la serpiente por la cola. Y él obedece a Dios, la voz de Dios, toma la serpiente, y la serpiente se vuelve a convertir en una vara. Y nosotros, detrás de este milagro hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza detrás de este milagro? Porque detrás de cada milagro hay una enseñanza. Y es lo que le está... La vara de Moisés representaba su identidad. La vara de Moisés representaba su fuente de ganancia. La vara de Moisés representaba su influencia, porque a través de la vara representaba no solamente lo que tú hacías, sino la influencia que tú tienes con lo que tú haces. Si tú le ves a un doctor un estetoscopio, eso es un instrumento de trabajo. Con ese instrumento él se gana la vida, y con ese instrumento él tiene influencia sobre otras personas. Y Dios le dice, ¿pero qué tú tienes en la mano? Y él le dice, una vara. Él le dice, tírala y cobra vida. Y lo más importante no es cuánto tú tienes, sino qué tú tienes en tus manos ahora mismo. ¿Qué tú tienes en tus manos? Algo tú debes de tener en tu mano que te identifica contigo. Y la enseñanza es que si tú entregas lo que tienes a Dios, eso que tú tienes, eso va a cobrar vida. Y si tú se la quitas a Dios nuevamente para tú tener el control de lo que tú tienes en tus manos, va
nuevamente a venir a su estado natural. Y cualquier cosa que tú tengas, Dios la puede convertir en vida, le puede dar vida y la puede utilizar para la gloria de Dios. David tenía una piedra y esa piedra fue usada para matar a Goliat. ¿Qué tienes en tus manos? Y cualquier cosa que tú tengas en tus manos, tú tienes que entregársela a Dios para que eso cobre vida. Porque después de este incidente, dice en el Éxodo 4, versículo 20, si no mal no recuerdo, 4:20, que desde ese momento dice: y así dijo Moisés, tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y Moisés llevaba consigo la vara de Dios. Desde ese momento ya no se hablaba de la vara de Moisés, ya se hablaba de la vara de Dios. La vara que Moisés le había entregado a Dios para que Dios pudiera trabajar a través de lo que él tenía. Y Dios puede trabajar en tu vida con cualquier cosa que tú le entregues en sus manos. Esas cosas van a cobrar vida. Jesús dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede traer frutos. Si tú no entregas tu vida completamente a Dios y mueres y permites que Él traiga vida a tu vida, traiga frutos a tu vida, tú por tus propios medios no vas a poder hacer lo que Dios solamente puede hacer. Y eso es lo que hizo Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros escuchamos lo que otras personas dicen de nosotros. Muchas veces nosotros escuchamos la voz del enemigo que constantemente nos está hablando en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, y nosotros creemos más lo que nos decimos a nosotros mismos, nosotros creemos más de lo que otras personas nos dicen a nosotros, nosotros creemos más lo que el enemigo dice de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que tú tienes que aprender para escuchar la voz de Dios es que tienes que aprender a meditar en su palabra, aprender a meditar. Y es que el problema es que yo no tengo tiempo para escuchar a Dios porque yo no tengo tiempo para meditar. Y el Salmo dice: bienaventurado aquellos que se sientan en la presencia de Dios y en su palabra meditan de noche y de día, y todo lo que hace prosperará. Y nosotros vemos aquí en el Salmo 46, Salmo 46, Salmo 46, el versículo 10 dice: estate quieto y conocéis que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra. Y la única manera que tú puedas escuchar la voz de Dios no es testeando,
no es viendo televisión, no es escuchando tus pensamientos, no es escuchando tu voluntad, no es escuchando a otra persona que te dijeron cuando eras niño, no es escuchando la voz del enemigo que te habla constantemente en tu mente. La única manera es que tú tienes que aprender a meditar. Tú tienes que aprender a estarte quieto y que tú tienes que reconocer que lo que tú le pongas en las manos a Dios, Él lo va a transformar, Él lo va a convertir en vida. Y la única cosa que dice aquí el salmista es que estés quieto y que tienes que aprender a esperar. Porque la gente quiere todo en 5 minutos. Tú tienes que aprender a esperar que Dios haga la obra por medio de lo que tú le has entregado, que tú le has puesto en sus manos y que tú has renunciado a todas las cosas que tú tienes y se las has puesto en las manos de Él para que tengan otra función, que otro la use y que otro pueda darle vida a lo que tú no puedes darle vida. Y eso es lo que hace Habacuc. Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, Habacuc se está preguntando por qué tanta gente prospera, por qué los malos le va tan mal, por qué la vida es tan difícil para Habacuc. Y él le hace una serie de preguntas. Pero cuando él habla con Dios, y cuando él le pone todas sus angustias a Dios, y cuando él le pone toda su ansiedad a Dios, y cuando él habla con Dios, él espera que Dios le responda. Pero Dios le responde más adelante. Y él dice que después que él hace todas estas preguntas, él se hace una serie de preguntas, entonces él va y se las trae a Dios. En el versículo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirás y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra que leyere en ella. Entonces, muchas veces tú tienes problemas, tú tienes quejas, tú andas en una situación difícil, tú no sabes cómo resolver ese problema, pero lo que era es lo que es y lo que será, porque no hay nada nuevo en la vida que nosotros podamos decir esto es nuevo. Ya Habacuc estaba pasando en una situación en donde no había nada, no había comida, no había ganado, no había trabajo, no había nada. Y sin embargo Habacuc dice, no importa si no hay comida, no importa si no hay animales, no importa si tiro una semilla y no sale nada. Él dice, el hombre vivirá por la fe, el hombre vivirá por la confianza que tiene en Dios. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, aun cuando las cosas no suceden, nosotros tenemos que quedarnos callados. Nosotros nos necesitamos tranquilizar y nosotros tenemos que esperar la respuesta que viene de parte de Dios. Y él dice, puse mis guardias, estaré, sobre mis guardas estaré. ¿Qué le está diciendo? Yo me voy a convertir en alguien que voy a estar vigilando, voy a estar velando, voy a estar en oración. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Yo voy a pararme y yo voy a esperar una respuesta de parte de ti. Y velaré para ver lo que me dirás. Él iba a escuchar la voz de Dios. Él iba a esperar que Dios le respondiera. Él iba a estar atento a escuchar la voz de Dios, no su propia voz, no la voz de otra persona, no la voz del enemigo. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tienes que meditar, esperar,
vigilar, velar, orar. Y no importa qué tan difícil son las situaciones, Él va a transformar esas angustias, esas preocupaciones, esas circunstancias. Él la va a dar vida. Él la va a utilizar. Solamente que tienes que aprender a estarte tranquilo, a esperar en el poder de Dios, a entregarle todos en las manos de Dios, porque el hombre por la fe vivirá. Y ese es el mensaje que hoy quería compartir con ustedes. Un mensaje que ponemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en aquel que tiene el poder de resucitar de los muertos, de darle vida a los muertos. Porque aquel que resucitó a Jesús también resucitará vuestro cuerpo muerto. Cuando está hablando de un cuerpo muerto, de una vida muerto, es porque nosotros hemos crucificado, nosotros hemos muerto a este mundo, y nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, porque así como resucitó a Cristo de los muertos, también va a resucitar nuestro cuerpo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque ellos pelean el uno con el otro. Y si tú andas el espíritu y tú andas con fe, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, también resucitará tu cuerpo, le dará vida. Pero tienes que dejarlo caer, tienes que entregarle todo en las manos de Dios, y Él les va a dar vida. Solamente espera, porque cuando hay mucha luz al final del túnel, vas a ver la luz. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día y que estén llenos de todas bendiciones, familia. Que Dios les bendiga. Aquí le queremos mucho. Saludos a toda la congregación, a Rosa, a Usechi, a toda la familia Usechi. Daniel, saludo, y a toda la familia. Estamos aquí siempre pendientes de ti. Que el Señor te bendiga y será en otra ocasión.